Hola, hoy veremos la historia de un ingeniero senior que dedicó 17 años de su vida a una empresa de manufactura, salvando proyectos millonarios y manteniendo la planta en funcionamiento cuando nadie más podía hacerlo. Cuando su jefe se retiró, creyó que finalmente tendría la oportunidad de liderar el departamento, pero la empresa trajo a una directora sin experiencia técnica, que comenzó a tomar decisiones absurdas y a tratar a los ingenieros como asistentes personales. Lo que parecía un simple encargo de café terminó convirtiéndose en una lección corporativa legendaria, una batalla sindical inesperada y un giro que cambió por completo el destino del departamento y de su carrera. No olvides de suscribirte y darle like. Como ingeniero senior, recibí de mi nueva jefa una orden inusual: servir café al equipo. Respondí, de acuerdo. Adquirí los granos en un tostador de especialidad, un trayecto de 4 horas. Frente a sus reclamos por la pérdida de tiempo, presenté la cláusula del convenio: los encargos de mensajería se cobran al doble de la tarifa profesional. El silencio fue revelador. Tengo 39 años. Trabajo en Cascade Industrial Manufacturing desde que tenía 22. Empecé como técnico junior apenas salí del instituto técnico, y fui ascendiendo hasta convertirme en ingeniero mecánico senior gracias a cursos nocturnos, certificaciones adicionales y muchos fines de semana resolviendo problemas que nadie más quería tocar. La planta está a unos 40 minutos de Cleveland, Ohio. Fabricamos componentes de precisión para contratistas aeroespaciales, piezas donde las tolerancias se miden en milésimas de pulgada y un solo error significa que se rechaza el lote completo y alguien pierde un contrato multimillonario. Durante los últimos 8 años he sido la persona a la que llaman cuando algo falla a las 3 de la mañana. El que conoce los detalles de cada máquina que no aparecen en ningún manual. El que entrenó a la mitad del equipo de ingeniería actual y que, según Recursos Humanos, le ahorró a la empresa aproximadamente $2,3 millones el año pasado mediante mejoras de procesos y modificaciones de equipos. No lo digo para presumir, esa cifra apareció en mi evaluación anual. La enmarcaron y la colgaron en el vestíbulo principal, junto a la misión corporativa sobre excelencia e innovación. La planta opera en 3 turnos, 6 días a la semana. Hay unos 240 empleados en producción y otros 60 en funciones de apoyo. El departamento de ingeniería supervisa todo, desde la revisión inicial del diseño hasta la certificación final de calidad. Somos la columna vertebral del negocio, los que garantizan que los contratos sigan llegando y que los defectos no salgan de la fábrica. Mi antiguo jefe, Michael, se jubiló en marzo. Había dirigido el departamento de ingeniería durante 22 años. Conocía la planta mejor que nadie, trataba bien a su gente y entendía que los ingenieros no son piezas intercambiables. Cuando anunció su retiro, me llamó a su oficina y me dijo que me había recomendado para su puesto. Aseguró que me lo había ganado y que, aunque la decisión final dependía de la sede corporativa, había hecho todo lo posible por mí. Pensé que tendría una oportunidad real de dirigir el departamento. No porque creyera que me lo merecía automáticamente, sino porque ya estaba haciendo la mitad del trabajo mientras Michael se ocupaba de la política corporativa, las reuniones presupuestarias y la planificación estratégica, cosas que requieren un título, pero no necesariamente conocimiento técnico profundo. En lugar de eso, la empresa contrató a alguien externo. Trajeron a Lauren Holloway desde la oficina de Chicago. 43 años, MBA de una universidad prestigiosa, 0 experiencia en manufactura y ningún tiempo en una línea de producción. Su experiencia era en consultoría, gestión y operaciones estratégicas, lo que aparentemente la calificaba para dirigir un departamento lleno de personas que han pasado toda su carrera fabricando cosas reales. El correo de anuncio llegó un martes. Lenguaje corporativo estándar sobre nuevas perspectivas y liderazgo innovador. Michael me escribió en privado: lo siento, chico. ¿Política? Sabía exactamente a qué se refería. A la empresa le gustan las contrataciones externas para puestos directivos. Nuevos ojos, sin lealtades internas. Tiene cierta lógica. Pero también significa poner a alguien sin experiencia técnica al frente de una operación altamente especializada. Como contratar a un dentista para dirigir un concesionario de autos porque ambos usan taladros. Lauren empezó el lunes siguiente. El primer día convocó una reunión general en la sala A. Llegó 15 minutos tarde, con tacones que probablemente costaban más que la cuota mensual de mi coche. Se paró frente al equipo con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a los ojos y habló durante 45 minutos sobre sinergias, optimización transversal y aprovechamiento de competencias centrales. Dijo la palabra optimizar 11 veces, las conté. No mencionó tolerancias, control de calidad ni los desafíos específicos de la manufactura de precisión. No preguntó por proyectos en curso ni por problemas actuales ni por lo que el departamento necesitaba realmente. Cuando terminó, preguntó si había preguntas.
Evan Patterson, uno de mis ingenieros junior, levantó la mano y preguntó cómo planeaba manejar los problemas recurrentes de calibración de las máquinas CNC en el edificio C. Una pregunta real, práctica, con impacto directo en el trabajo diario. Lauren parpadeó, sonrió más ampliamente y dijo que esperaba profundizar en los detalles con el equipo, y que creía en empoderar a las personas para que trajeran soluciones a la mesa. Traducción: no tengo idea de qué estás hablando, pero no lo voy a admitir delante de todos. Evan me miró. Yo me encogí de hombros. No había nada que pudiera hacer. Ella era la jefa ahora. El organigrama lo decía. La primera semana fue principalmente Lauren instalándose en su oficina y programando reuniones individuales con todos. Decoró su espacio con pósteres motivacionales y arte abstracto. Quitó los viejos libros técnicos de referencia de Michael y los reemplazó por bestsellers de filosofía empresarial, esos títulos sobre liderazgo, disrupción y pensamiento fuera de la caja. Mi reunión individual fue el jueves por la tarde. Entré esperando una conversación sobre prioridades del departamento, proyectos en curso y temas críticos. En cambio, pasó 20 minutos explicándome su filosofía de liderazgo, algo sobre liderazgo servicial y cultura de responsabilidad. Dibujó diagramas en la pizarra con círculos, flechas y palabras como alineación y sinergia. Nada de eso se conectaba con la realidad. Luego me pidió que describiera mi función en una sola frase. Le dije que mantengo la planta operativa cuando algo falla. Escribió algo en su libreta, no hizo preguntas de seguimiento, no quiso saber qué tipo de fallas ocurrían, con qué frecuencia ni qué había aprendido en 17 años resolviendo problemas. Solo asintió y dijo que apreciaba mi dedicación. Salí de esa reunión sabiendo exactamente qué tipo de jefa sería, alguien que confunde confianza con competencia y cree que gestionar personas es lo mismo que entender su trabajo. La segunda semana fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. Lauren decidió que necesitaba establecer autoridad. Empezó con cosas pequeñas. Cambió el horario de las reuniones sin consultar a nadie. Movió la revisión semanal de ingeniería del martes por la mañana al viernes por la tarde, lo que significaba que la mitad del equipo no podía asistir porque estaban en la planta gestionando controles de calidad de fin de semana. Se lo mencioné. Le expliqué el conflicto y sugerí volver al horario anterior o hacer 2 sesiones. Me dijo que apreciaba mi comentario, pero que el nuevo horario funcionaba mejor para su agenda. No estaba organizando el calendario del equipo, estaba organizando su calendario, como si el resto no existiera. Luego decidió reestructurar la unidad compartida. 18 años de documentación, archivos de proyectos y especificaciones técnicas fueron reorganizados en una estructura de carpetas que solo tendría sentido para alguien que jamás hubiera tenido que encontrar algo urgente. Me tomó casi 3 horas localizar las especificaciones de tolerancia del contrato Harrison porque las había archivado bajo proyectos históricos en lugar de clientes activos. Se lo mencioné de forma educada. Le sugerí que quizá deberíamos discutir cambios importantes antes de implementarlos. Ella sonrió con esa expresión que ya empezaba a conocer, me dijo que agradecía mi comentario, pero que a veces los cambios son incómodos y que debíamos confiar en el proceso. Confiar en el proceso, como si localizar documentación crítica fuera una experiencia de crecimiento personal y no una obligación laboral. El siguiente incidente ocurrió un miércoles. Una de nuestras máquinas CNC del edificio B arrojó un código de error desconocido. El procedimiento estándar era llamarme a mí. Durante más de una década había visto cada error que esa máquina podía generar. Lauren interceptó la llamada. Dijo que quería manejarlo ella misma, que necesitaba aprender la operación desde cero. 3 horas después, la máquina seguía detenida y la producción estaba acumulándose. El supervisor del turno finalmente me llamó directamente. Fui al edificio B y encontré a Lauren frente a la máquina, hojeando el manual del operador como si estuviera buscando una receta de cocina. El error era una lectura incorrecta del sensor térmico, algo común cuando la humedad cambia rápidamente. Se recalibra en 4 minutos si sabes lo que haces. ¿Lo arreglé? No dije nada. Simplemente lo reparé y me fui. Más tarde me envió un correo electrónico agradeciendo mi ayuda, pero recordándome que todos los problemas técnicos debían pasar primero por su oficina. La cadena de mando era importante. Reenvié el correo a mi cuenta personal y comencé a crear un archivo. En la tercera semana fue a por la máquina de café. Esto es importante para entender el contexto. El departamento de ingeniería tenía una máquina de espresso profesional en la sala de descanso, no una cafetera barata. Una máquina comercial que Michael había comprado con fondos del departamento hacía unos 6 años. Pensó que, si su equipo iba a trabajar 60 horas semanales en temporadas críticas, al menos merecían buen café. Funcionó. La moral se mantuvo alta incluso en los periodos más brutales. La gente se reunía alrededor del espresso, compartía ideas, construía relaciones informales que hacían que los equipos funcionaran de verdad.
Lauren decidió que la máquina era un lujo innecesario. Dijo que creaba desigualdad porque otros departamentos no tenían una. Anunció que sería retirada y reemplazada por una cafetera estándar como las demás. Nadie dijo nada en la reunión, pero después la sala de descanso estaba llena de personas mirando la máquina como si fuera un soldado caído. Evan lo resumió mejor: así es como empieza. Muerte por 1000 cortes. El lunes la máquina desapareció. El martes llegó la nueva cafetera. El café sabía a tristeza y decepción. Uno de los técnicos de mantenimiento, Thomas Jennings, con 30 años de experiencia, me apartó esa tarde. Dijo que movería la máquina de expreso a un almacén del edificio B y que la mantendría en buen estado hasta que las cosas cambiaran. Le dije que probablemente no hacía falta. Sonrió y dijo que había visto muchos jefes ir y venir, los buenos se quedaban, los malos no. De cualquier modo, la máquina estaría allí cuando todo se estabilizara. En la cuarta semana Lauren hizo su gran movimiento. Un jueves por la mañana yo estaba revisando el análisis de estrés de un componente del tren de aterrizaje cuando se detuvo junto a mi escritorio, con esa sonrisa que indicaba que estaba a punto de pedir algo esperando obediencia absoluta. Dijo que tendría su primera reunión del equipo directivo esa tarde, con directores de ventas, operaciones y finanzas, y que era una gran oportunidad para establecer el tono de su gestión. Necesitaba a alguien que se encargara del café y los refrigerios. Levanté la vista, procesando lo que acababa de decir. Estaba en medio de un análisis estructural del contrato Morrison, con fecha límite al día siguiente. Ella inclinó la cabeza con ese gesto que indicaba que mis preocupaciones eran irrelevantes. Dijo que podía esperar unas horas, que esto era importante. Quería que fuera a comprar café, preparar la sala de conferencias y recoger pasteles en una panadería del centro. Las primeras impresiones eran clave. Le recordé que era ingeniero senior y jefe del departamento. Ella respondió como si estuviera explicándole algo a un niño: todos colaboramos aquí, eso es trabajo en equipo. Me quedé sentado unos segundos. 17 años en la empresa, 2.3 millones en ahorros documentados el año pasado, 3 patentes a mi nombre, entrené a la mitad del equipo actual. Salvé contratos de decenas de millones, y esta mujer quería que fuera su proveedor de catering. Pero trabajar en una empresa sindicalizada tiene sus ventajas. Hay reglas muy específicas que la dirección suele olvidar hasta que alguien se las recuerda. Reglas que existen precisamente porque personas como Lauren han existido siempre, tratando a trabajadores especializados como sirvientes. Sonreí y le dije que estaría encantado de ayudar. Su expresión vaciló, tal vez sorprendida. Esperaba resistencia para poder imponer autoridad. Sin resistencia, creyó que había ganado. Me dio instrucciones para que todo estuviera listo a la 1:30 y se fue satisfecha. Esperé a que regresara a su oficina y abrí el contrato sindical en mi computadora. Artículo 7, sección 4, subapartado B. Lo había leído completo cuando entré a la empresa y lo releía en cada negociación. La mayoría de la gente omitía las partes aburridas. Yo las memoricé. La sección relevante cubría clasificaciones laborales y asignación de tareas. Específicamente, hablaba de empleados asignados a funciones fuera de su categoría profesional. El lenguaje era claro: cualquier empleado asignado a tareas de mensajería, entrega o servicio fuera de su función principal debía ser compensado al doble de su tarifa horaria, incluyendo tiempo de traslado. Esa cláusula existía porque en los años 70 la administración solía mandar a técnicos altamente calificados a hacer recados durante escasez de personal. El sindicato la negoció para desincentivar la práctica. Nadie la había invocado en años, pero seguía vigente y legalmente vinculante. Imprimí la página relevante, resalté la subsección y comencé a planificar. Si Lauren quería café, iba a tener café. Solo que no exactamente de la manera que ella esperaba. No iba a discutir con ella, ni a cuestionar la orden. En lugar de eso, decidí seguirla al pie de la letra, pero usando cada espacio gris que el sistema corporativo permitía. Porque en empresas grandes, lo que no está explícitamente prohibido suele estar implícitamente permitido. Lo primero que hice fue llamar a Ryan, el encargado del parque automotor. Ryan llevaba más de 30 años administrando la flota. Había visto directores llegar y caer, reestructuraciones completas, fusiones, despidos masivos y auditorías internas. Conocía cada atajo burocrático, cada formulario innecesario y cada forma de hacer que algo pareciera legítimo aunque fuera absurdo. Necesito un vehículo para una diligencia del departamento, le dije con tono neutro, como si fuera algo rutinario. ¿Asunto oficial?, preguntó, sin sonar sorprendido. Totalmente oficial. ¿Qué diligencia? ¿Qué fe? Órdenes de la jefa, añadí, anticipándome a cualquier duda. Ryan se rió por lo bajo. Ah, la nueva. He oído que es bastante intensa. Tiene estándares muy elevados, respondí con diplomacia.
No preguntó nada más. Registró una camioneta corporativa a mi nombre, una Ford F-150 blanca con el logotipo de Cascade en la puerta. Vehículo oficial. Misión oficial. Todo quedó registrado en el sistema de flota con marcas de tiempo, códigos de autorización y una cadena de trazabilidad impecable. Después vino la parte interesante, investigar. Lauren quería café para una reunión ejecutiva. No había especificado dónde comprarlo. No había definido un presupuesto. No había establecido un horario exacto, solo que debía estar listo antes de la 1:30 de la tarde. Ese nivel de vaguedad era su error. Y yo pensaba aprovecharlo. Recordé una tostadora artesanal a unas 2 horas al este de Cleveland, Blackwell Brothers. Tostaban sus propios granos, comprados directamente a pequeños productores en Colombia, Etiopía y Guatemala. Su café filtrado manualmente era considerado uno de los mejores del Medio Oeste. Había ido una vez a una boda y sabía que también hacían catering corporativo. Llamé y expliqué la situación: reunión ejecutiva, 8 personas, horario de tarde, cuenta corporativa. Pregunté por las opciones más premium disponibles. La mujer que me atendió fue profesional y detallista. Podían preparar una selección de cafés de origen único, proporcionar equipo completo, tazas de cerámica y pastelería artesanal de una panadería asociada. El paquete completo costaba $480. Era perfecto. Pagué con la tarjeta corporativa que Lauren me había entregado la semana anterior para compras del departamento. La había entregado sin demasiadas instrucciones, diciendo que podía usarla para cualquier cosa relacionada con el trabajo. Sus palabras exactas, no las mías. Registré mi salida en el sistema a las 9:47 de la mañana. Motivo: adquisición de refrigerios según solicitud del jefe del departamento. Todo documentado. Todo formal. Todo rastreable. El viaje hacia el este fue tranquilo. Finales de primavera en Ohio, campos verdes, cielo despejado, tráfico ligero. Puse una estación de música clásica en la radio y conduje sin prisa. Mientras manejaba, pensé en todas las posibles consecuencias. En el mejor escenario, Lauren entendería el mensaje. Comprendería que enviar a un ingeniero senior a comprar café no era una muestra de liderazgo, sino de incompetencia gerencial. Se sentiría incómoda frente a sus colegas. Recursos humanos se involucraría. Tal vez aprendería a tratar a su equipo como profesionales. En el peor escenario, intentaría disciplinarme. Pero yo tenía respaldo sindical, documentación, autorizaciones y un historial intachable. Podría presentar una queja formal y pasaríamos meses en arbitraje mientras toda la empresa escuchaba la explicación de por qué envió a un ingeniero principal a comprar café como si fuera un asistente administrativo. En cualquier caso, yo no perdía. Blackwell Brothers era exactamente como lo recordaba. Un edificio pequeño de ladrillo expuesto, con el aroma intenso de café recién tostado llenando el aire. En la vitrina había pasteles que parecían diseñados para una revista gourmet, croissants perfectamente laminados, daneses de frutas brillantes y algo llamado kuyaman que nunca había visto, pero que parecía una obra de arte. El dueño, Daniel Blackwell, salió personalmente a supervisar el pedido. Tercera generación de tostadores, hablaba del café con la precisión con la que yo hablaba de tolerancias estructurales. ¿Vienes de Cascade?, preguntó mientras sellaba las jarras térmicas. Hemos hecho eventos corporativos antes, pero normalmente llaman asistentes ejecutivos, no ingenieros. Situación especial, respondí. Él asintió con una media sonrisa. Algunos jefes olvidan quién mantiene las luces encendidas. Algo así, dije. Me mostró la selección: 3 cafés de origen único con notas de cata detalladas. Etiopía Jirga Chefe con notas florales, Colombia Huila con chocolate, Guatemala Antigua con un final cítrico. Cada jarra alcanzaba para 8 porciones, con presentación profesional y logotipo de la empresa. La pastelería era igual de impresionante: croissants de mantequilla, daneses de frutas, biscotti de chocolate y almendra, todo preparado esa misma mañana y dispuesto sobre tablas de madera con servilletas personalizadas. Esto es mucho esfuerzo para un encargo de café, comentó Daniel. Las primeras impresiones importan. Eso dijo mi jefa. Me miró con complicidad. Espero que lo aprecie. Estoy seguro de que lo hará. El regreso fue más lento. Obras en la enero del 90 añadieron 40 minutos. Un accidente cerca de la salida 187 sumó otros 20. No tenía ninguna razón para apresurarme. Aseguré las jarras térmicas en el asiento del acompañante, paré a cargar combustible, guardé el recibo y en una estación compré un sándwich. Me senté a comerlo con calma, mirando los camiones pasar, pensando en cómo explicaría todo si alguien preguntaba. Llegué al estacionamiento de Cascade a las 3:23 de la tarde. La reunión había comenzado a las 2. Yo había estado fuera 5 horas y 36 minutos. Apenas apagué el motor, mi teléfono empezó a vibrar. 3 llamadas perdidas de Lauren.
2 de recursos humanos. Una de Jason Peterson, el director de operaciones. Mensajes de texto que iban desde ¿dónde estás? Hasta esto es inaceptable y llámame ahora mismo. Tomé el equipo de café y entré al edificio con total calma. Pasé mi tarjeta, saludé al guardia, subí al tercer piso. La sala de conferencias tenía paredes de vidrio, así que podía ver todo antes de entrar. 8 personas alrededor de la mesa. Lauren en la cabecera, rostro rojo, gesticulando frente a su laptop. Los directores parecían incómodos, esa incomodidad silenciosa de ver a alguien perder el control en un entorno profesional. En la mesa había vasos de agua vacíos y la cafetera estándar de la empresa intacta en la esquina. Habían estado esperando durante horas. Toqué la puerta de vidrio y levanté la jarra de Blackwell Brothers como si fuera un trofeo. Lauren giró la cabeza bruscamente. Por un segundo pensé que iba a lanzar algo. Su rostro pasó de rojo a púrpura. Los directores se giraron a mirarme con curiosidad. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz rígida. Comprando el café. Como pidió. Abrí la puerta y comencé a instalar la estación de servicio. Tazas de cerámica alineadas con precisión. Pasteles dispuestos sobre tablas de madera. 3 cafés de origen único con tarjetas de notas de cata impresas. Presentación profesional, digna de una revista corporativa. Los directores miraban en silencio. Jason Peterson parecía luchar contra una carcajada. Emily Belch, del departamento financiero, se llevó la mano a la boca, claramente sorprendida por el despliegue. Lauren se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esa solicitud era para las 1:30. Son casi las 3:30. Yo asentí con calma, como si fuera una simple observación logística, no una acusación directa. El pedido requirió transporte oficial, adquisición especializada y validación de gastos. Todo fue registrado en el sistema según el procedimiento corporativo, respondí, señalando las jarras. Aquí está el café premium que solicitó para su reunión ejecutiva. Hubo un silencio pesado en la sala. Podía sentir cómo todos evaluaban la situación, la orden absurda, el tiempo invertido, el gasto documentado y el hecho de que un ingeniero senior había pasado medio día fuera por una tarea trivial. En ese momento, supe que, pasara lo que pasara después, el mensaje ya estaba enviado. Tuve que empezar esa reunión sin nada. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? ¿Entiendes cómo me hiciste quedar frente a todos? Lamento las molestias, respondí con calma. Cumplí su solicitud de obtener café y refrigerios. El establecimiento más cercano que cumplía con los estándares profesionales para una reunión ejecutiva se encontraba aproximadamente a 2 horas al este. Prioricé la calidad, tal como usted indicó. Sus ojos se entrecerraron. ¿Calidad? Podrías haber ido al Starbucks que está a 5 minutos. Usted dijo que quería causar una buena impresión. También dijo que las primeras impresiones importan. Asumí que quería la mejor opción disponible, no la más conveniente. Emily, del área de finanzas, intervino desde su asiento. En realidad, estos pasteles están excelentes. ¿Dónde dijiste que los compraste? En Blackwell Brothers, a unas 2 horas de aquí. Ellos trabajan directamente con pequeñas granjas y tú están todo en el lugar. Lauren me interrumpió. Eso no es relevante para esta discusión. Jason Peterson se reclinó en su silla. No sé, Lauren. A mí me parece bastante relevante. Le pediste que consiguiera café, y consiguió café. Y por lo que veo, café excepcional. Esto es insubordinación. Saboteaste mi reunión deliberadamente. Coloqué el último plato, acomodé las servilletas y me aseguré de que todo estuviera perfectamente alineado. Luego metí la mano en el bolsillo trasero y saqué una hoja impresa del contrato sindical. En realidad, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, quiero informarle sobre el artículo 7, sección 4, inciso B de nuestro convenio colectivo. Establece que cualquier empleado asignado a tareas de mensajería o servicio fuera de su clasificación principal tiene derecho a compensación al doble de la tarifa estándar, incluyendo el tiempo de traslado. Le extendí el documento. Ella lo miró como si fuera una serpiente viva. No lo tomó. Solo lo observó fijamente. Mi tarifa estándar es de $64 por hora. Estuve realizando tareas de mensajería durante 5 horas y 36 minutos. Eso equivale a $358 a tarifa base, o $716 a la tarifa doble establecida en el contrato. Hice una pausa para que los números se asentaran. Además, incurrí en $480 en costos de refrigerios, los cuales cargué a la cuenta del departamento con su autorización. La sala quedó en silencio. Jason Peterson dejó de fingir que no se reía y sonreía abiertamente. Emily Belch estaba tomando notas. ¿Cobras $700 por café? La voz de Lauren se volvió aguda,
Del tipo que hace que la gente mire hacia otro lado por vergüenza ajena. Obtuve servicios de catering premium para una reunión ejecutiva, tal como se me indicó. Seguí los procedimientos de compras y documenté todos los gastos. También me aseguré de que mi compensación por realizar tareas fuera de mi función de ingeniería se gestionara conforme a nuestro contrato sindical legalmente vinculante. Me detuve. Dejé que el silencio creciera. ¿Prefiere que facture directamente a recursos humanos o que lo registre en el sistema normal de horas? Lauren miró a los demás directores. Ellos apartaron la vista. Nadie quería asociarse con esa situación. Esto es ridículo. No vas a cobrar doble tiempo por ir a buscar café. Está bien. Podemos tratarlo a través del proceso de quejas formales. Estoy seguro de que el delegado sindical estará interesado en revisar un caso donde la gerencia asignó explícitamente tareas de mensajería a un ingeniero clasificado y luego se negó a pagar la compensación contractual. Jason intervino. Lauren, ¿podemos tomar un receso de 5 minutos? Creo que sería mejor resolver esto en privado. Ella asintió rígidamente. Los directores salieron uno por uno. Algunos tomaron pasteles al salir. Uno comentó en voz baja que los croissants se veían increíbles. Otro se sirvió una taza del café etíope y levantó las cejas con aprobación. Emily se detuvo a examinar la selección. Blackwell Brothers, buena elección. He estado en su sala de degustación. Son excelentes. Gracias. Pensé que si iba a hacer el viaje, valía la pena hacerlo bien. Lauren y yo quedamos solos. Se quedó de pie detrás de su silla, sujetando el respaldo como si necesitara apoyo. ¿Crees que eres listo? Creo que seguí instrucciones. Me hiciste quedar como una tonta frente a mis colegas. Usted le pidió a un ingeniero senior que fuera a buscar café. La falta de criterio estaba implícita en la solicitud. Yo solo documenté todo. Su mandíbula se tensó. Esto no ha terminado. El reclamo sindical seguirá su curso. Esos son $716 que me debe. Salí antes de que pudiera responder. 20 minutos después, el delegado sindical, Brian Kowalski, me encontró en mi escritorio. Había estado en Cascade casi tanto tiempo como yo y conocía el contrato a la perfección. Escuché que tuviste una tarde interesante. Las noticias vuelan. Se sentó en la esquina de mi escritorio. Brian me llamó. Dijo que requisaste una camioneta para una corrida de café y volviste 4 horas después con Espresso Gourmet. Dijo que fue el mejor uso de recursos corporativos que había visto en años. 5 horas y 36 minutos. Brian sonrió. Artículo 7, sección 4, inciso B. ¿Conoces tu contrato? Esa cláusula no se ha invocado desde 1989. Un tipo llamado Peter Morales fue enviado a recoger ropa de la tintorería para su supervisor. Facturó 8 horas de doble tiempo porque condujo hasta otra ciudad en lugar de usar la tintorería de enfrente. Después de eso, la gerencia nunca volvió a asignar recados personales a miembros del sindicato. Se volvió una leyenda. Me entregó un formulario. Presenta esto. Me aseguraré de que se procese correctamente. Y entre nosotros, unas 6 personas del departamento se me han acercado por incidentes similares. Lauren ha estado usando ingenieros como asistentes personales desde que llegó. Recoger almuerzos, llevar documentos entre edificios. Un tipo fue enviado a recoger su ropa de la tintorería 3 veces en 2 semanas. Tú eres el primero que se defendió. Llené el formulario, lo firmé, lo feché y se lo devolví. Probablemente esto escalará. Brian se encogió de hombros. A la corporación no le gustan los reclamos sindicales. Son malos para las métricas y para las evaluaciones ejecutivas. El último jefe de departamento que acumuló múltiples reclamos fue transferido discretamente a una instalación en Arizona en julio, sin aire acondicionado. Las semanas siguientes fueron una lección en dinámicas de Guerra Fría. Lauren no me habló directamente. Todo llegaba por correo electrónico, redactado con precisión quirúrgica y siempre con copia a recursos humanos. Después del incidente del café, su comportamiento cambió de forma perceptible y progresiva. Comenzó a ejercer un control excesivo sobre mi trabajo, un tipo de supervisión que no respondía a ningún criterio técnico ni a una necesidad real del proyecto, sino a una necesidad evidente de reafirmar autoridad. Solicitaba informes de estado para proyectos que no lo requerían, pedía documentación sobre procedimientos que llevaba ejecutando sin problemas desde hacía años y programaba reuniones de evaluación con agendas vagas y líneas de asunto inquietantes, diseñadas más para intimidar que para aportar claridad. La primera reunión de seguimiento fue el lunes siguiente al incidente. Llegó con una lista de preocupaciones redactadas en un tono formal y casi legalista, mi actitud, mi estilo de comunicación, mi supuesta resistencia al cambio. Las expuso como si estuviera presentando pruebas en un juicio, citando frases fuera de contexto y reinterpretando conversaciones triviales como indicadores de falta de cooperación. Permanecí sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa,
escuchando en silencio hasta que terminó su exposición sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando concluyó, le pregunté con calma si tenía alguna inquietud concreta sobre mi desempeño técnico, la calidad de mi ingeniería, la precisión de mis análisis o la efectividad de mis soluciones implementadas en los proyectos en curso. Se quedó en silencio unos segundos, visiblemente incómoda, y finalmente respondió que, por ahora, estaba enfocada en cuestiones de comportamiento y alineación cultural. Le dije que tomaría en cuenta sus comentarios, le pregunté si había algo más que quisiera añadir a la conversación. Al recibir una negativa, di por terminada la reunión de forma profesional y sin levantar la voz. Esa misma tarde envié un correo electrónico detallado resumiendo nuestra conversación, estructurado punto por punto, sin opiniones personales ni adjetivos emocionales. Incluí en copia a recursos humanos y dejé constancia explícita de que no se habían planteado preocupaciones relacionadas con la calidad técnica de mi trabajo ni con el cumplimiento de plazos o estándares. Le pedí que confirmara que el resumen era correcto o que señalara cualquier discrepancia. Nunca respondió, pero tampoco volvió a mencionar esa reunión en ningún contexto posterior. Desde entonces, decidí responder absolutamente todo por escrito, siempre dentro del plazo, pero con un nivel de detalle excesivo y deliberadamente meticuloso. Si pedía un informe de estado del contrato Morrison, le enviaba un reporte de 14 páginas con anexos que incluían la metodología de análisis de tensiones, especificaciones de tolerancias, diagramas de flujo del proceso, comunicaciones con proveedores y una línea de tiempo que demostraba que íbamos adelantados respecto al cronograma contractual aprobado por el cliente. Si solicitaba documentación sobre el proceso de calibración del edificio C, recibía un manual completo con fotografías de cada etapa, registros de calibración, análisis comparativo con estándares de la industria, referencias normativas y evidencia cuantificada de que nuestro proceso superaba los requisitos mínimos en un 18%. Cada correo terminaba con la misma frase, sin variaciones. Por favor, indíqueme si necesita información adicional. Estaré encantado de proporcionar aclaraciones. Evan empezó a llamar a esto el enfoque de aikido burocrático, convertir el cumplimiento extremo en un arma, usando las propias reglas del sistema para neutralizar intentos de intimidación. Mientras tanto, Lauren estaba teniendo problemas reales con el trabajo, problemas que no podían maquillarse con lenguaje corporativo ni con reuniones de control. El primer desastre ocurrió cuando aprobó un cambio de proveedor para sujetadores de precisión sin consultar a nadie del equipo técnico. Ahorró un 12% en costos unitarios, pero los nuevos sujetadores no cumplían los requisitos de certificación aeroespacial ni los estándares AS 9100. 4 lotes fueron rechazados por control de calidad, lo que nos costó $90.000 en reprocesos, inspecciones adicionales y penalizaciones por retraso en la entrega. El segundo desastre fue una reestructuración del flujo de gestión de proyectos. Añadió 3 niveles adicionales de aprobación con la intención declarada de mejorar la trazabilidad y la eficiencia. El resultado fue exactamente el contrario, los plazos promedio de los proyectos aumentaron un 11%, se duplicaron las reuniones de coordinación y se generaron cuellos de botella en decisiones que antes tomábamos en menos de una hora. El tercer desastre fue la implementación de un nuevo sistema de métricas de desempeño inspirado en un seminario de gestión ejecutiva al que había asistido. Los ingenieros comenzaron a ser evaluados según criterios que no tenían relación con la calidad técnica ni con la resolución de problemas, sino con indicadores ambiguos como colaboración transversal y alineación con la visión estratégica. 2 ingenieros junior empezaron a actualizar sus currículos. Uno de ellos, un joven muy talentoso llamado Tyler, que llevaba 3 años con nosotros y había sido formado internamente, renunció y se fue a trabajar para un competidor directo. Perdimos 2 años de inversión en capacitación, mentoría y conocimiento institucional porque Lauren quería medir sinergia con hojas de cálculo. El cuarto desastre fue aún peor. Programó una presentación crítica con un cliente sin verificar la disponibilidad del equipo de ingeniería. Yo estaba en medio de una auditoría de cumplimiento regulatorio. Evan estaba gestionando una falla de maquinaria en el edificio C que amenazaba con detener la línea de producción. La presentación se realizó sin personal técnico presente. El cliente hizo preguntas técnicas específicas sobre tolerancias, redundancias y protocolos de contingencia que nadie pudo responder. Se fueron con serias dudas sobre nuestras capacidades y solicitaron una auditoría independiente. Durante todo ese tiempo, yo seguí haciendo mi trabajo en silencio y documentando absolutamente todo, correos, reuniones, decisiones, aprobaciones y consecuencias. La audiencia de queja formal tuvo lugar 6 semanas después del incidente del café. Era un procedimiento estándar, pero poco común en la práctica. Estábamos presentes Brian, Lauren, una representante de recursos humanos llamada Jessica Calvel y un árbitro neutral del comité de gestión sindical. Nos reunimos en la sala de conferencias B a las 9 de la mañana, la misma sala donde Lauren había anunciado todos sus cambios organizacionales.
Me pareció apropiado, casi simbólico. El árbitro era Robert Hennessy, un abogado laboral retirado con cientos de audiencias de este tipo en su historial y una reputación de ser justo, meticuloso y extremadamente literal con el lenguaje contractual. El argumento de Lauren fue predecible y cuidadosamente ensayado. Afirmó que yo había interpretado deliberadamente mal su solicitud, que cualquier persona razonable habría entendido que se refería a café local y no a un viaje de 4 horas por carretera. Alegó que mis acciones constituían insubordinación y cumplimiento malicioso. Presentó correos electrónicos, registros de desempeño y una declaración escrita argumentando que mi conducta formaba parte de un patrón de resistencia a su liderazgo. Incluso presentó una línea de tiempo que mostraba cuánto debería haber tardado en conseguir café de proveedores cercanos, con estimaciones de tráfico y tiempos promedio de compra. Mi contraargumento fue más simple, directo y basado en texto contractual. Ella asignó tareas de mensajería a un ingeniero clasificado. El contrato especifica las tarifas de compensación para esas tareas. La distancia recorrida fue resultado directo de su falta de parámetros específicos. Seguí las instrucciones exactamente como se me dieron, sin añadir ni omitir nada. También presenté documentación, el contrato sindical con la sección relevante resaltada, el formulario de requisición del vehículo con autorización oficial, el recibo de la tarjeta corporativa que demostraba que seguí los procedimientos de adquisición, el registro de tiempo con mi hora de salida y regreso, y testimonios de 3 compañeros sobre solicitudes de recados similares que habían recibido anteriormente. Bryan presentó la postura del sindicato, citó precedentes del caso Pete Morales de 1989, leyó el lenguaje exacto del contrato y señaló que la cláusula existía precisamente para evitar este tipo de situaciones, donde personal técnico altamente remunerado es utilizado para tareas administrativas sin compensación adecuada. Robert revisó todo cuidadosamente, tomó notas en una libreta amarilla y formuló preguntas aclaratorias sobre los correos electrónicos, los plazos y los procedimientos internos. Luego se volvió hacia Lauren. Señora Holloway, ¿proporcionó instrucciones específicas al señor sobre dónde obtener el café? Le dije que consiguiera café y pasteles, pero no indiqué proveedor, ubicación ni restricciones de presupuesto. Esperaba que usara el sentido común. El árbitro asintió, tomó nota y se volvió hacia mí. Señor Anderson, ¿tenía alguna razón para creer que la señora Holloway pretendía que usted pasara 5 horas en este encargo? Respondí que ella había enfatizado que era una reunión importante con directivos y que causar una buena impresión era fundamental. Dijo que las primeras impresiones importan, y yo obtuve lo que consideré la opción de mayor calidad disponible bajo esos parámetros. Robert tomó otra nota, miró a ambos y dijo que el lenguaje del contrato era claro. Las tareas de mensajería realizadas por personal clasificado debían pagarse al doble de la tarifa. La asignación se hizo sin parámetros. El empleado siguió la instrucción tal como fue dada. La queja quedaba confirmada. La compensación sería de $716 a procesarse en nómina estándar dentro de 2 periodos de pago. El rostro de Lauren se volvió completamente pálido. Jessica ya estaba tomando notas en su laptop, sin ocultar la seriedad del momento. Robert añadió que recomendaría que la gerencia del departamento estableciera protocolos claros para futuras asignaciones no estándar para evitar disputas similares, y que Recursos Humanos debía revisar la capacitación de liderazgo del departamento. Dio por terminada la reunión. Bryan me estrechó la mano fuera de la sala de conferencias. Me dijo que era la primera queja sostenida bajo el artículo 7 de enero de 1934 años. Te convertiste oficialmente en una leyenda dentro de la empresa. Las consecuencias llegaron mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Jason Peterson, el director de operaciones que había estado presente en aquella sala durante el famoso incidente del café, mencionó el episodio en una reunión ejecutiva la semana siguiente. Describió lo que había visto, los gritos, la discusión por el contrato, el servicio de café que había costado $700, y la forma en que los directores, en silencio, disfrutaban de los excelentes pasteles mientras observaban cómo su colega perdía el control frente a todos. A raíz de eso, la corporación inició una revisión discreta del departamento de Lauren. Los hallazgos fueron contundentes, el desastre con los sujetadores defectuosos, los retrasos en proyectos clave, problemas serios de moral interna, una queja formal por maltrato, y 6 denuncias de otros ingenieros que afirmaban que eran utilizados como asistentes personales. También apareció la carta de renuncia de Tyler, en la que describía un ambiente de trabajo tóxico y caótico. 2 meses después del arbitraje, Lauren anunció que dejaba Cascade para explorar nuevas oportunidades. Lenguaje corporativo estándar, pero todos sabíamos lo que significaba. Le dieron la opción de renunciar de forma elegante o ser expulsada de manera pública y humillante. Su último día fue un viernes. Empacó su oficina sin despedirse de nadie. La vi cargar una caja hacia su coche alrededor de las 4:30 de la tarde. No miró atrás ni una sola vez.
El lunes siguiente se sintió distinto. Más liviano. La gente sonreía en los pasillos. Alguien llevó donas a la reunión matutina. Evan hizo un comentario sarcástico sobre liderazgo servicial, y por primera vez, nadie se tensó ni fingió reír. La nueva jefa interina del departamento era Michelle Riley. Llevaba 11 años en Cascade y había empezado en control de calidad. Sabía exactamente qué era una especificación de tolerancia y por qué importaba. Lo primero que hizo fue convocar una reunión de todo el equipo. No habló de sinergias ni optimización. Preguntó directamente qué estaba roto y qué necesitábamos para arreglarlo. Y la gente habló. Se discutieron los horarios de reuniones, la organización del servidor compartido, las métricas de desempeño, las capas de aprobación innecesarias. 2 horas después, teníamos una lista de prioridades y un plan realista. Lo segundo que hizo fue pedirle a Thomas que sacara la máquina de espresso del almacén del edificio B. Bienvenida de nuevo, dijo cuando la volvimos a instalar. Thomas preparó la primera taza y comentó que aún funcionaba perfectamente. Dijo que la había mantenido cada semana, por si acaso. Lo tercero que hizo Michelle fue contactar a Tyler, el ingeniero junior que había renunciado. Le preguntó si consideraría regresar, le aseguró que las cosas habían cambiado. Él dijo que lo pensaría. 3 meses después, Michelle me llamó a su oficina. La corporación quiere que esto sea permanente, me dijo. El puesto de jefe de departamento es tuyo. Además, están creando un cargo adjunto para supervisión técnica. Te recomendé. Aprobación unánime del consejo. Aumento del 15% y estacionamiento reservado. Acepté sin dudarlo. Ella deslizó un documento sobre el escritorio. Una condición, las solicitudes de café deben pasar por los canales formales de compras. Nada de viajes de 4 horas por carretera. Trato hecho, respondí. 6 meses después, la historia se volvió aún más interesante. El desastre de los sujetadores aprobado por Lauren fue peor de lo que se pensaba. La cifra de $90.000 era conservadora. Uno de nuestros clientes aeroespaciales, un contratista de defensa de alto nivel cuyo nombre no puedo mencionar, inició una auditoría completa de la cadena de suministro. Normalmente es un trámite rutinario cuando surge un problema de calidad. Esta vez no lo fue. La auditoría reveló que Lauren había aprobado otros 3 cambios de proveedores durante su breve gestión. Todos sin revisión de ingeniería, todos para reducir costos unitarios. 2 de esos cambios generaban posibles problemas de certificación con la FAA. Nada había fallado todavía, no hubo accidentes, pero el riesgo estaba ahí. Y en la industria aeroespacial, el riesgo potencial es suficiente para detenerlo todo. El contratista suspendió el contrato hasta completar una revisión de remediación. Ese contrato valía $4,2 millones al año. El proceso duró 3 meses y costó $600.000 adicionales en consultores, pruebas extra y recertificación acelerada. El daño total por las iniciativas de recorte de costos de Lauren se estimó en aproximadamente $1,8 millones. Evan la encontró en LinkedIn el mes pasado. Ahora trabajaba en una consultora en Indianápolis con el título de asesora estratégica de operaciones. Publicó un artículo sobre liderazgo servicial y empoderar equipos a través de la confianza. Evan tomó una captura y la envió al grupo con 3 emojis de risa. 8 meses después de que comenzó en esa firma, la consultora llamó a Cascade para pedir referencias. Recursos Humanos derivó la llamada a Jason Peterson. Su respuesta, según dijeron, incluyó frases como serias preocupaciones de cumplimiento y no la recomendaría para roles que requieran juicio técnico. Lauren duró 4 meses más. Ahora su perfil dice que es asesora estratégica independiente. Mientras tanto, Michelle fue ascendida a vicepresidenta de operaciones. Me pidió que asumiera el liderazgo completo del departamento. Acepté. Otro aumento, oficina en esquina. Lo primero que hice fue ordenar una segunda máquina de espresso para el equipo de control de calidad. Llevaban años celosos de la nuestra. Lo segundo fue reinstaurar la revisión técnica de ingeniería de los martes por la mañana. Asistencia obligatoria, discusiones técnicas reales, sin palabras de moda ni presentaciones vacías. Lo tercero fue llamar a Blackwell Brothers y establecer entregas mensuales de café premium a cargo de la empresa. Michelle lo aprobó sin dudar. Dijo que era una inversión en moral. Ryan, del área de transporte, pasó por mi oficina la semana pasada. Dijo que se jubilaría a fin de año después de 32 años gestionando la flota. Me preguntó si recordaba el episodio del café. ¿Cómo olvidarlo? Se rió. La mejor requisición que aprobé en mi vida. Todavía cuento esa historia en las cenas familiares. Michelle me pidió redactar nuevas directrices para tareas fuera del perfil laboral. Política simple: si una tarea no corresponde a la clasificación del puesto, requiere autorización escrita con parámetros claros, límites de presupuesto y tiempo estimado. Sin ambigüedades, sin juegos.
Lo aprobó el mismo día y lo incluyó en el manual del empleado. Un año después, recibí una llamada de Daniel Blackwell, dueño de Blackwell Brothers. Me dijo que llevaba meses contando la historia del viaje del café de Cascade a sus clientes. Resultó que uno de ellos era un periodista regional de negocios. Me localizó a través de la empresa y me pidió una entrevista sobre dinámicas laborales y contratos sindicales. El artículo salió el domingo pasado, la carrera del café de $716, como un ingeniero usó un contrato sindical para frenar a un mal jefe. Entrevistaron a Brian Kowalski, a Daniel Blackwell y a mí. Incluso incluyeron un testimonio de Jason Peterson sobre lo que presenció en aquella sala de conferencias. La periodista investigó el precedente de Peter Morales de 1989, habló con abogados laborales y convirtió el caso en una historia sobre dignidad en el trabajo y conocer tus derechos. El reportaje comenzó a circular con una rapidez inesperada. Varios medios especializados en negocios lo retomaron y lo ampliaron con sus propios análisis. Business Insider publicó una síntesis destacando el uso estratégico del contrato sindical, y un portal dedicado a derechos laborales escribió un artículo completo sobre cómo pequeñas cláusulas pueden cambiar la cultura de una empresa. En cuestión de días, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Ingenieros, técnicos y supervisores de distintas compañías querían saber cómo habían manejado la situación y qué pasos podían seguir en sus propios entornos laborales. A muchos les compartí ejemplos de documentación, sugerencias sobre cómo registrar incidentes y recomendaciones para leer con atención sus acuerdos colectivos. Evan imprimió el artículo y lo colocó enmarcado en la sala de descanso. Lo ubicó justo al lado de la máquina de espresso, como si fuera parte de la decoración oficial del departamento. Alguien, con buen sentido del humor, dejó una nota adhesiva debajo con una frase simple: las primeras decisiones importan. Una semana después, recibimos un paquete inesperado de Blackwell Brothers. Dentro había varias bolsas de su café premium, una tarjeta escrita a mano por Daniel y un par de tazas personalizadas. En la nota decía que la historia había generado más conversación que cualquiera de sus campañas publicitarias anteriores, y que estaban trabajando en una edición limitada inspirada en el incidente, con un nombre interno que preferí no repetir en voz alta. Coloqué una de las tazas en mi escritorio. No era solo un recuerdo, sino una especie de recordatorio permanente de todo lo que había pasado, las reuniones tensas, las decisiones corporativas, los cambios reales en el departamento, y sobre todo, el hecho de que una simple cláusula contractual había desencadenado una transformación completa en la cultura del equipo. Cada mañana, mientras preparo café, miro esa taza y pienso que a veces las historias más absurdas terminan siendo las que dejan huella.